Un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como decimos en este canal. Por lo general lo decimos al final, gracia y paz. Estamos muy contentos de que estés participando en esta serie temática relacionada con la misión, con el Evangelio. Y hemos estado dándole vuelta bastante al asunto, principalmente porque ya hicimos una primera parte, hicimos unos primeros capítulos relacionados cómo la iglesia debía involucrarse en la misión, cómo nosotros, siendo la iglesia, nos involucramos en la misión, pero muchas veces estamos pensando en abordar estos temas con el mundo o llegar al mundo, pensando que es el mundo muchas veces a quien tenemos que llegar, a quien debemos proclamar a un Cristo vivo, cuando la salvación ha sido un regalo para todos. Y nos ha costado mucho a nosotros como cristianos comprender esto. Y algunos se aferran a algunas ideas arminianas, otros a ideas calvinistas, a otros a distintas miradas y tratan de fundamentar algunas ideas. Y de repente esa es la lucha más fuerte, la evangelización y ponernos de acuerdo entre nosotros mismos los cristianos. Eh, y esto es muy difícil porque en el mismo tiempo de Jesucristo, habían grupos o más bien sectas religiosas que entendían a Dios de una manera. Por un lado estaban los saduceos que entendían a Dios de una forma, estaban los fariseos que entendían a Dios de otra manera, estaban los herodianos que entendían a Dios de tal manera que incluso por medio de la política querían llegar a otros grupos religiosos o alcanzar al mundo. Por intermedio del Imperio Romano querían llegar eh, a presentar a Dios de esa forma. Existían también los celotes que eran tan eh, potentes en su mirada que incluso querían imponer la forma de pensar de las personas. Estaban los esenios que se apartaban del mundo espiritual, que eran más puristas que incluso los mismos fariseos, que se consideraban santos, pero estos esenios eran más santos incluso. Y eso pasa hoy día en el mundo cristiano, pasa y pasaba también en el tiempo cuando empieza la iglesia primitiva. Nosotros hemos dicho que la iglesia final va a ser más fuerte y más potente que la iglesia primitiva. Y la iglesia que inició después de la muerte de Esteban, con el esparcimiento del Evangelio, producto de producto de escapar de la persecución, surge la persona de Pablo y comenzó a predicar. Estuvo por un tiempo oculto porque no creían en su conversión, pero un hombre llamado José, a quien se le apodó Bernabé, va en busca de él para que se transforma en un colaborador, en un misionero y llegó a ser un apóstol de Jesucristo, así como muchos hombres de manera incógnita, de manera a lo mejor no conocemos sus nombres, pero gracias a ellos hoy día el Evangelio está puesto en los gentiles. Personas que de distintos lugares del mundo, con la muerte de Esteban, huyeron de Jerusalén, huyeron de Judea, salieron hacia Samaria, hacia distintos lugares, predicando este Cristo y conociendo también, viviendo como testigos. Pero quisiera en esta oportunidad hablar sobre la evangelización dentro de nosotros mismos como cristianos y cómo debemos ponernos de acuerdo. Eh, para ello vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, como también acos- acostumbramos a llamarle acá, en el capítulo 17 verso 17. Y este texto de introducción nos va a servir y vamos a usar al apóstol Pablo como un ejemplo de evangelismo, de evangelización, dentro del mundo religioso también. Porque ya en ese tiempo ya habían divisiones dentro del cristianismo. En la primera era cristiana, habían grupos importantes.
Dentro de los gentiles estaban los gnósticos, dentro de los judíos estaban los judaizantes, y así pequeñas aristas como hoy día podemos encontrar entre nosotros mismos los cristianos, los que pensamos de una manera, los que piensan de otra, y se producen grandes divisiones. Un mundo cristiano completamente dividido. Y el versículo de introducción nos dice lo siguiente. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y religiosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Con este verso, con este versículo de introducción, te hago la invitación primeramente para que puedas leer el capítulo 17 del libro de Hechos de manera completa y ponga el acento por sobre todo en los versos del 16 al 34. Si no puedes leerlo completo, te invito a que puedas leerlo del 16 al 34 para que tengas el contexto de donde vamos a tratar de hacer esta reflexión cristiana. No sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo y poder hablar también y hablarnos a nosotros mismos. Nuestras reflexiones también deben tocar nuestro propio corazón y nosotros también asumir que muchas veces tenemos que cambiar nuestra mirada y nuestras posturas en beneficio de que también nosotros estamos en un proceso de santificación y esperamos que Cristo nos entregue toda su revelación por el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Él es quien nos conducirá a toda verdad. Como hemos dicho acá, tú predica a Cristo, sé un siervo del Señor y el Señor irá poco a poco puliendo nuestras vidas para llevarnos por medio del Espíritu Santo a toda verdad, a toda claridad, a toda justicia, a todo juicio. Todo esto eh, pidiendo también la dirección del Santo Espíritu de Dios para que nos conduzca a esta claridad. Querido Señor y Padre nuestro, queremos pedirte en forma especial que tú puedas bendecir a tu pueblo, Señor, a tu pueblo cristiano que muchas veces lucha entre ellos, lucha por ideas, por doctrinas, por conceptos, creyéndonos tener una mayor comprensión, un mayor entendimiento sobre algunos temas, sobre algunas claridades, y pareciera que nos odiásemos más que muchas personas que no tienen entendimiento de algunas cosas. ¿Cómo podemos llegar a ellos, Señor, si no somos capaces de ponernos de acuerdo entre nosotros? ¿Cómo alguien va a querer estar en nuestros cultos? ¿Cómo alguien va a querer participar en nuestras iglesias cuando estamos hablando en contra de el que entendió el Evangelio y que pueda asistir a la iglesia de la vereda del frente? Estamos en un mismo camino, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender esto. Algunos han comprendido las escrituras de una manera y las han interpretado de esta forma, pero también tenemos la claridad de que tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, pondrás toda la verdad. Si alguno está en la vereda del frente, Señor, y si yo estoy en la vereda del frente, permíteme, Señor, dar el paso para volver al camino y así queremos pedir para que todos y cada uno de nosotros vuelva primeramente a ponernos en el norte. Tú eres quien pone el equilibrio por medio del Santo Espíritu, Señor. El Espíritu Santo solamente nos puede conducir a ti, Señor, y al Padre. No tiene otra finalidad que llevarnos a ti, Señor. Ayúdanos a que ese sea nuestro equilibrio y que dejemos estas luchas absurdas de estar condenándonos los unos a los otros por una tilde, por una coma, por un mal entendimiento de un pasaje, por haber hecho a lo mejor una doctrina de un versículo. Ayúdanos, Señor, a tener primeramente el entendimiento en el amor, ya que tú eres el Dios de amor. Todo lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado Jesús, quien dio la vida por cada uno de nosotros, que somos tosudos, que no entendemos y queremos imponer nuestras ideas a otros. Señor, ayúdanos. Solo tú eres quien puede hacerlo por medio de tu Espíritu Santo. Amén y amén.
Bueno, es difícil porque yo creo que todo cristiano de buena fe, con un amor y un celo santo, quiere quizás señalar claramente o presentar de manera más clara la doctrina de Cristo, pero muchas veces en eso nos entorpecemos y somos torpes porque nos entorpecemos. Somos torpes para presentar el Evangelio y muchas veces terminamos provocando un rechazo, principalmente un rechazo de quienes somos los cristianos. Volviendo al versículo original que se encuentra en Hechos 17, el apóstol Pablo confrontó el mundo en sus días. La realidad era compleja, era difícil, era dura, pues la creencia en Cristo Jesús, sin lugar a duda, sin su vida y su obra, podría llevarle a la prisión y a la muerte a Pablo en este sentido. Era como presentar algo muy complejo, muy difícil. Primeramente, de plano, a los judíos él le presentaba a Cristo. Y a los gentiles tenía que, más que presentarle a Cristo, tenía que presentarle un Dios que no conocían. Entonces era complejo el tema para sus días. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo porque muchas veces comienzan a surgir congregaciones, las iglesias cristianas lamentablemente han crecido por medio de la división. Han crecido por medio de la división, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Cristo vuelve pronto y necesita eh, venir a buscar a un pueblo que lo está esperando a Él, lo está esperando con los brazos abiertos para poder reunirnos con Él. Y la visión del mundo de la época fue avalada por la respuesta de la revelación de Jesucristo, quien traía en ese sentido la justificación por la muerte en la cruz y la garantía de la vida eterna por la resurrección. Ese fue el tema principalmente que Pablo quería presentar, pasando por una vida dedicada a la obediencia y a la adoración al Dios único y al verdadero Dios. Todo esto era muy nuevo y extraño en muchos pueblos y puede seguir siendo extraño para los pueblos que nos llamamos cristianos. Tú conversa con alguien que nosotros nos llamamos sociedades cristianas, pero tú conversa con una persona que puedes haber nacido en una familia cristiana, sea eh, de una familia tradicional cristiana, una familia quizás pseudo cristiana, de una familia a lo mejor con principios protestantes, con principios evangélicos, con principios católicos, pero no hay claridad muchas veces. Y esto es muy difícil. Todo esto sigue siendo extraño para nosotros. Si fue extraño para los pueblos de esa época, sigue siendo extraño para nosotros en nuestra época también. La cruz era una locura para el griego y un escándalo para el judío. Y sigue siendo también esto para nosotros. Conforme al propio Pablo lo define de cierta manera, pues el mensaje de la cruz es locura para los que están siendo destruidos. Por tanto, para nosotros que estamos siendo salvos, es poder de Dios, por lo tanto está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y rechazaré la inteligencia de los hombres cultos. Nosotros, entre tanto, proclamamos a un Cristo crucificado que es motivo de escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Primera Corintios, en el capítulo 1, de los versos 18 y 19, más o menos nos da a entender esta idea. Nos llaman locos a los cristianos. Bendita locura puede decir eh, a lo mejor un hermano, quizá también nos podemos sentir muchas veces de manera compleja, pero lo más loco que le puede parecer a las personas no es solamente que tú y yo a lo mejor podamos salir un fin de semana vestido de terno y corbata, vestido elegantemente para ir a un culto, sino que nos les parece tan absurdo que
que entre nosotros no tengamos una comprensión y un entendimiento y un amor por el prójimo. Si Cristo nos llamó a amar incluso a nuestros enemigos, que tú y yo no tengamos ese amor y ese cariño por el hermano que tiene otra tendencia espiritual o tiene otra tendencia religiosa o tiene otra comprensión de las sagradas escrituras, para el mundo le debe parecer una locura. El texto para la reflexión y para el estudio en este sentido, que hice una invitación que se encuentra en el libro de los Hechos, en este capítulo 17, puedas leerlo completo. Principalmente, si no puedes hacerlo completo, vuelva a insistir, léelo del versículo 16 al 34. ¿Para qué? Para que muestres y observes también una situación de enfrentamiento entre la verdad del Evangelio y las viejas prácticas religiosas que se vivían en esos días, en los cuales la idolatría y los pensamientos de los filósofos griegos prevalecían en lugares como Atenas. Y incluso en cada una de estas ciudades que donde, si bien es cierto, imperaba el imperio romano como lugar gobernante, quien era el centro de la cultura o los llamados al centro de la cultura eran los griegos. Actualmente tenemos los mismos desafíos como cristianos, te debo señalar. En medio de la pluralidad, de esta pluralidad religiosa, la diversidad cultural y una visión del mundo de manera relativa, el humanismo, el individualismo y las demás corrientes de pensamiento se presentan como una salida para la sociedad moderna. Las respuestas que son dadas por el cristianismo muchas veces son tratadas como inadecuadas para las personas porque lo hayan como algo innecesario. Y esto es porque no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo ni tener un respeto, ni tener un amor, porque a lo mejor no ni siquiera eh, nos consideramos nada entre nosotros. Por último, somos como enemigos invisibles. Por último, al quien es de otra cultura religiosa, como si alguien es del Islam, si alguien es espiritista, si alguien es taoísta, si alguien es chamánico o de otra cultura religiosa, de otra espiritualidad. Por último, lo consideramos que es un pagano, un enemigo, pero entre nosotros que nos, que nos parecemos tanto y a la vez somos tan distintos, eh, es complejo. Sí, así que algunas cuestiones deben ser colocadas para que reflexionemos en este sentido. La invitación es que te hago para que en esta nueva serie de capítulos que estamos hablando sobre la evangelización, miremos un poco la pluralidad religiosa, para que reflexionemos acerca de ello. En medio de esta pluralidad religiosa, ¿cómo podemos cumplir una misión de evangelizar a personas de diversos grupos religiosos que están en nuestro alrededor? ¿Cómo podemos aprender con la experiencia de Pablo, en primer lugar? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Hasta qué punto la iglesia debe priorizar la evangelización de las personas de varios grupos religiosos? ¿Es importante que nos podamos poner de acuerdo? ¿Que lleguemos a un entendimiento? Esa es una pregunta que te quiero dejar hecha para que tú también puedas, en tu reflexión personal, entendiendo bajo la luz de las escrituras, bajo el entendimiento del Espíritu Santo que ponga en tu corazón, puedas llegar a hacerlo. Discusiones entre los cristianos desde que el cristianismo surgió han habido. Hoy día, hasta el día de hoy, lo que se movilizó hace más de 500 años atrás, todavía hay discusiones entre los calvinistas, los luteranos, los arminianos, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha hecho una división tremenda entre grupos metodistas pentecostales,
bautistas, etcétera, etcétera. Todo porque hemos perdido el norte y Cristo ha dejado de ser nuestro fundamento. Así que te invito a reflexionar sobre este tema y te invito para que te quedes también en los temas que continuaremos conversando. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.